Bueno, buenas noches. Habíamos hablado de hacer tres presentaciones, pero dada la gran extensión que tendría la última, hemos preferido desdoblar esta en dos. Así que restará una más. La última, la siguiente, sí va a ser sobre estrategias empresariales. Lo que vamos a hacer en esta presentación es presentar las características de los mercados, pero viendo cada una de las cuatro estructuras de mercado que nos interesan en particular. Lo que hicimos en la segunda presentación fue mostrarlas en forma transversal. Ahora vamos a verlas desde el punto de vista de cada una de las estructuras que nos interesan. Entonces, después de repasar el concepto de mercado, estos otros, el punto 2 y 3 ya los hemos visto, vamos a entonces hablar de los mercados, de los cuatro tipos de mercados, aludidos a los objetivos específicos, desde el punto de vista que hemos señalado. Estos mercados son la competencia perfecta, la competencia monopolística, el oligopolio y el monopolio. Mientras que los últimos dos puntos van a quedar para la siguiente presentación. El concepto de mercado, vamos a recordarlo, era el conjunto de operaciones de cambio entre sujetos económicos y en torno a un bien o servicio que se realizan en forma regular y que posibilitan la determinación de un precio, que es el que permite las transacciones para ese bien o servicio en un momento y lugar determinados. Establecimos que las operaciones eran compras y ventas, los agentes económicos eran los oferentes y demandantes, y que esta definición, que era pre-internet, tenía o hacía referencia, mejor dicho, a una instancia temporal y a una instancia geográfica del mercado. La estructura de mercado que se toma siempre como modélica y como preferida en todos los estudios es lo que se llama la competencia perfecta. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de este tipo de mercado, que es difícil de encontrar en la realidad. En principio, es atomizado tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Esto significa que hay un gran número de agentes económicos, grandes y pequeños. En particular, desde el lado de la oferta, esta gran cantidad y el tamaño pequeño de los mismos implica que no hay ningún tipo de relación de interdependencia entre agentes económicos. Dado que son tan pequeños, ninguno de los agentes que intervienen en el mercado de cualquiera de los lados de la demanda o de la oferta tiene poder de mercado alguno. Una de las características que usamos para tipificar los mercados. Por lo tanto, todos los agentes económicos, pero en particular los oferentes, son tomadores de precios, es decir, precio aceptantes. Tienen que aceptar el precio que el mercado impone y vender a ese mismo. No tienen ningún margen para fijar un precio diferente. Esto asegura, el conjunto de los elementos vistos hasta acá, asegura lo que se llama la competencia impersonal. Nadie tiene preferencias por vender a cierto individuo, ni nadie tiene preferencias por comprar en cierto local, porque todos compran y venden la misma cosa. No hay ningún tipo de obstáculos o impedimentos a que las empresas entren o salgan del mercado. El producto es homogéneo. Hay transparencia en la información para tomar decisiones. No hay posibilidades de acuerdo entre los oferentes, dado el gran número de ellos. No es necesaria la intervención pública. La teoría dice que un mercado que tiene estas características asegura que el nivel de producción sea el máximo posible, lo cual interesa a los consumidores, y que el precio de venta sea el mínimo posible, siendo la competencia el elemento que favorece esa condición. Y por último, los oferentes no necesitan hacer publicidad dado que el bien es homogéneo. En el otro extremo tenemos el monopolio. Monopolio quiere decir un solo vendedor. Es justamente un mercado concentrado del lado de la oferta. Hay un único oferente que abastece a todo el mercado. Por lo tanto, la curva de demanda de la empresa y la curva de demanda del mercado se confunden. Mientras que del lado de la demanda hay un gran número. Es atomizado.
Este es un mercado donde, dado grado de concentración, el vendedor tiene el máximo poder de mercado posible. Claramente es un fijador de precios. Solo el Estado puede ponerle algún tipo de restricción. Obviamente no hay competencia ni rivalidad. Hay barreras a la entrada de otros empresarios que pudieran competir con el monopolista, y estas barreras son de carácter legal. Hay un único producto, no hay necesidad de diferenciarlo porque es, por definición, el único vendedor de un bien que carece de sustitutos cercanos. No existe la menor transparencia en la información. Y claramente es necesaria la intervención pública para proteger a los consumidores. La intervención puede ir desde mínimas regulaciones hasta el caso extremo de la nacionalización del monopolio. No hace falta que se haga publicidad porque es un único vendedor, pero suelen hacerla en la vida real una publicidad recordatoria de su existencia, a la que denominamos de carácter institucional. Hay varios orígenes posibles para el monopolio. El control en forma exclusiva de cierto recurso natural. El ejemplo típico es la bauxita en Estados Unidos durante gran parte del siglo XIX y la primera mitad del XX, que le permitía a la minera que lo controlaba controlar el precio del aluminio que se basa en la bauxita. Las patentes, que establecen un monopolio transitorio durante cierta cantidad de años. El llamado monopolio legal, donde el Estado le concede un canon, beneficio, concesión o como quieran llamarlo a cierta empresa durante una cantidad X de años. Y el llamado monopolio natural, donde por razones de naturaleza tecnológica y de costos es socialmente preferible que haya una gran y única empresa a que haya muchas y pequeñas. Normalmente en la base de un monopolio legal existe previamente un monopolio natural. En la literatura y en la bibliografía podrán encontrar ejemplos de lo dicho. Oligopolio. Oligopolio significa menos vendedores y se supone que la palabra fue acuñada por Tomás Moro en su libro Utopía de 1516. Hay pocos productores u oferentes. Es un mercado concentrado del lado de la oferta. Por ser pocos y obviamente grandes, hay una gran relación de interdependencia entre los productores. Esto es, las acciones de uno afectan o inciden sobre los otros, y por lo tanto esos otros no pueden permanecer indiferentes a lo que aquellos hacen. Por el lado de la demanda, es un mercado atomizado. Hay un importante poder de mercado que dependerá del tipo de bien o servicio, del producto, del tamaño de los oligopolistas y de la cantidad, etc. Por lo tanto, son fijadores de precios. Otra vez, la única limitación importante que pueden encontrar, además de la rivalidad, de la que hablaremos después, es el Estado. ¿Por qué se dice que no hay competencia? Bueno, porque la rivalidad es una cuestión diferente. Cuando hay competencia, la competencia es impersonal. Y uno se despreocupa, y una gente se despreocupa de las acciones del otro. Cuando hay rivalidad, uno está atento a lo que el rival hace. Necesariamente atento, no puede dejar pasar una. Hay barreras a la entrada de nuevas empresas, pero esas barreras no son legales como en el monopolio, sino que son económicas. Si yo tengo una terminal automotriz ya instalada, ya tengo mi cadena de proveedores, mi cadena de concesionarias a las cuales surto, la red financiera armada, contactos políticos, etcétera, que una empresa nueva que se quiere instalar no tiene. Por lo tanto, ahí tiene un problemita de costos muy importante la empresa que quisiera ingresar. Estas barreras no son, digamos, fijadas por la maldad de las empresas ya instaladas, sino que se suscitan por el simple, por la simple evolución de las empresas. Hay otra barrera económica que suele citarse en la literatura, que es la posibilidad de guerra de precios, de la que hablaremos en la cuarta parte. El producto puede ser homogéneo para materias primas o insumos difundidos o diferenciados, normalmente el caso de los bienes finales. Por supuesto que no hay ningún tipo de transparencia en la información, sobre todo cuando se establecen acuerdos entre empresas. Hay
grandes posibilidades de que haya acuerdos o colusiones entre las empresas. Recuerden lo que decía Adam Smith en 1776. Siempre que un grupo de comerciantes se reúnen a espaldas del público, lo hacen para conspirar contra sus intereses. Y esto es claramente aplicable a este tipo de mercado que no estaba en la mente de Smith. Por supuesto, es necesaria la intervención pública básicamente para evitar, impedir o, morigerar ese tipo de acuerdos colusivos. Y claramente es necesario hacer publicidad cuando el producto es diferenciado, para instalar la marca en la mente o el imaginario de los posibles consumidores. Vamos al último tipo de mercado, el que se teorizó, como dijimos en la presentación anterior, recién en 1933, y al que su autor, su creador, Edwin Chamberlain, llamó competencia monopolística. No es ni atomizado ni concentrado. No hay tan pocos productores como en el oligopolio o el monopolio, pero tampoco hay tantos como en la competencia perfecta. Podría existir interdependencia, pero solo entre un número limitado de agentes económicos, porque es un número mucho más elevado que el del oligopolio. Sigue siendo atomizado por el lado de la demanda. Los vendedores tienen cierto poder de mercado, pero este poder de mercado es, por supuesto, inferior al del oligopolista. Por ello pueden fijar el precio dentro de ciertos límites. Otra vez, no hay competencia, sino más bien rivalidad entre productores. No existen en teoría barreras a la entrada o salida de empresas. En este caso, y dado el nombre que le asignó Chamberlain al mercado, fíjense ustedes, parece un oxímoron, pero no lo es. Cada competidor es monopolista de su propio bien o servicio, lo cual implica que el bien es necesariamente diferenciado. Y justamente esa es la base teórica de este mercado en la visión de Chamberlain. No hay transparencia en la información, nuevamente. Nadie pretende o a nadie le gustaría que lo que hace diferente a su bien o servicio sea conocido por los demás. En Argentina llamamos a eso avivar giles. Hay posibilidades de acuerdo, pero solo entre los oferentes más cercanos geográficamente o por el tipo de producto que se ofrece, no entre todos, como en el caso del oligopolio. No es necesaria la intervención pública, es lo que dice la teoría, y por supuesto que necesitan imperiosamente hacer publicidad para establecer la marca en el imaginario de los posibles consumidores. De hecho, una parte importante del costo de venta de estos artículos o servicios está en la publicidad. Bueno, llegamos a las preguntas de control que por ahora siguen siendo las mismas que habíamos visto en la presentación anterior. Enunciación y explicación del concepto de mercado, explicación de las pautas clasificatorias, clasificación de las estructuras de mercado, dando al menos 5 características relevantes para cada una de ellas. Y esta pregunta que ahora estaríamos en mejores condiciones para responderla que después de haber visto la presentación anterior. La habíamos dejado entre paréntesis. La bibliografía sigue siendo la misma, muy recomendable Vargas Sánchez y Fisher y Dorbush, y esperemos nuevamente que esto haya sido de su atención particular y que los impulse a ver el próximo y ahora sí la última presentación sobre el tema que nos ocupa. Muchas gracias por su atención.